Intentar organizar y sintetizar investigación compleja usando solo procesadores de texto es como intentar cruzar el océano Atlántico en una barca de remos. Es una travesía innecesariamente difícil. He visto esta frustración una y otra vez. Es un obstáculo común que consume tu energía y ralentiza tu progreso. Y el costo no es solo el tiempo, es la frustración, la sensación de estar estancado, el miedo a no encontrar la información relevante. Todo eso impacta tu motivación y, en última instancia, la calidad del trabajo final. Y si te dijera que puedes multiplicar tu eficiencia investigando, ahora vamos a utilizar NotebookLM para continuar nuestra investigación. En la descripción del video les dejo el link para acceder a esta herramienta de Google. En este caso podemos agregar fuentes para comenzar nuestra investigación. Vamos a decir que voy a añadir una fuente. La puedo subir desde un archivo que tenga en la máquina. En este caso vamos a subir el resumen del marco teórico. Con este resumen, NotebookLM nos puede hacer un resumen de audio, añadirle notas al resumen o hacer un mapa conceptual. Vamos a agregar además otra fuente. En este caso vamos a escoger de Google Drive. En la parte derecha de la herramienta podemos hacer un documento resumen. En este caso, al decir que vamos a hacer un documento resumen, como yo tengo dos fuentes subidas, él me hace un resumen basado en esas dos fuentes. Nos hizo una nota con este resumen. Aquí podemos ir, por ejemplo, a las distintas partes de los documentos donde están referenciados en el resumen. Tiene las fuentes. Vamos a minimizar esta nota. Vamos además a realizar, digamos, una guía de estudio. Esto nos puede servir para estudiar luego para la presentación de la tesis o para estudiarnos el tema que nos ha resumido la inteligencia artificial, aprenderlo y decidir si es adecuado para incorporar en nuestro marco teórico de la tesis o no. Entonces vemos aquí la guía de estudio basado en la información de las fuentes que están aquí seleccionadas. Si yo quiero que él me haga solo una guía de estudio o un resumen de una de las fuentes, yo desmarco la que no quiero que incorpore y cuando escoja del lado derecho la herramienta que quiero utilizar, solo aplica a la que tengo seleccionada aquí en la izquierda. Aquí pueden ver la guía de estudio que nos ha generado. Tiene preguntas, nos genera un ensayo de lo que deberíamos practicar, profundizar de cada punto y además nos ofrece un glosario de términos utilizados en documentos que nosotros le estemos poniendo. Este glosario lo podemos incorporar a la tesis si queremos, se aplica o usar para estudiar y para comprender mejor. Además nos da las claves de las respuestas. O sea, nos da una guía para podernos estudiar y aprender todo el contenido que le hemos solicitado. Otra de las herramientas que tenemos en la parte derecha es una cronología. Nos está generando la cronología basado en las dos fuentes porque las tenemos seleccionadas las dos en este lado izquierdo. Nos dice una línea de tiempo detallada sobre la información que nosotros le estamos dando a analizar. Nos ofrece de los diferentes años referenciados en el orden en que está en el documento y además nos devuelve los personajes que están nombrados, que pueden ser personas o pueden ser instituciones como la CEPAL, etc. Podemos convertir en fuente esta cronología y se nos agrega como una fuente más. En el caso de la guía de estudio, también la podemos convertir en una fuente adicional a nuestra investigación. Fíjense, él no nos está haciendo el marco teórico, él nos está ayudando a hacer el marco teórico, a aprenderlo, a estudiarlo y que después nosotros tomemos decisiones a la hora de redactar. Con toda esta información, nosotros podemos estar preparados para hacer nuestro marco teórico. Además, podemos decir que nos haga un mapa conceptual, o sea, un mapa de ideas sobre toda esta información, todas estas fuentes que fíjense, ahora nosotros le agregamos más. Ya esta tiene también la cronología, etc. Este mapa mental pudiera ser un gráfico que agreguemos a nuestra tesis o puede ser que lo agreguemos, digamos, al PowerPoint luego de presentación o sencillamente nos sirve para estudiar y comprender mejor los contenidos que tenemos para nuestra tesis. Fíjense, si nosotros cerramos, esta es la idea principal, que es nuestro tema de tesis, se nos abre en subtemas importantes y cada subtema nosotros le podemos abrir
Vamos a cargarlo. Él se descarga como una imagen en la computadora. Otra funcionalidad que tiene el Notebook LM, que es que podemos descubrir más información. Por ejemplo, hacerle una pregunta. Busca información referente a nuestras fuentes, pero que esté en revistas indexadas de alto impacto, para realizar el marco teórico de nuestra tesis. Enviar, y aquí está buscando, nos ha devuelto un grupo de informaciones que se encuentran en revistas indexadas y que son referentes a nuestra investigación. Son 10 fuentes seleccionadas, es decir, importar, y nos las está agregando como nuevas fuentes a nuestra investigación que estamos realizando con la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar que nos haga un resumen de audio. Vamos a quitar, digamos, las fuentes iniciales que nosotros teníamos. Él está generando una conversación basada en las 12 fuentes que tenemos seleccionadas. Nos dice que el proceso puede durar unos minutos y este proceso no necesariamente tenemos que quedarnos en la pantalla. Podemos ponernos a hacer otras operaciones. Él está trabajando online. Ya se terminó de generar el audio. Vamos a escucharlo. Hola. A veces enfrentarse a un trabajo de investigación, una tesis, parece una montaña, ¿verdad? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo saber si es sólido? Sí, es una sensación, muy común. Pero no es tan intimidante si conoces un poco las claves. Hoy, de hecho, tenemos material muy interesante. Vamos a avanzar un poquito para que vean. ¿Cómo definimos nuestro propio camino? Parece que todo empieza con la pregunta correcta, ¿no? Fundamental. Es que es el timón de todo. Una buena pregunta de investigación tiene que ser precisa, clara. Hay que evitar las preguntas demasiado generales. Por ejemplo. Pues las que buscan juicios de valor, tipo, ¿es bueno que...? Como pueden ver, el audio que generó resumen de todos los artículos que nosotros le subimos como fuentes es un audio conversacional donde les explica el contenido, pero a manera de diálogo, una manera amena. Es un audio que les permite estudiar fácilmente y aprender el contenido de esos artículos para luego tomar decisiones. Este audio nosotros podemos descargarlo en esta opción, para luego copiarlo a nuestro móvil o oírlo en la computadora o en cualquier momento para ir estudiando y escuchando, o compartirlo con cualquier persona, público. Nos permite copiar el enlace para compartirlo si nosotros activamos el acceso público. Podemos generar el audio de una sola fuente o de varias fuentes de lo que queramos estudiar o aprender sobre la investigación que estamos realizando. El resto de las fuentes que nosotros generamos aquí abajo, en cada una de las opciones, sean notas que nosotros incorporamos o opciones que le indicamos a Notebook LM que nos hiciera, lo podemos convertir en fuente. Cuando se convierten en fuente se nos ponen en la parte izquierda y podemos seleccionar o no. Aquí tenemos ya seleccionados todos los artículos que le pedimos que, por la opción descubrir, tenemos la línea de tiempo detallada, la cronología, el resumen que hizo, más las fuentes que nosotros le incorporamos. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Y vamos aquí ahora a indicarle que nos realice un resumen general. Haz un resumen general incorporando la información de todas las fuentes. Son 14 fuentes, como nos está indicando aquí. Él está generando el resumen. Aquí abajo, si ustedes observan, además nos va proponiendo preguntas que podemos hacerle sobre el tema que estamos trabajando también. Ya nos ha generado un resumen. Aquí tiene las fuentes de donde sacó cada parte del resumen. Y esto nosotros le podemos decir guardar como una nota que le incorporamos o copiar al portapapeles. Hemos recorrido el camino de la eficiencia con Notebook LM. Hemos visto que no es solo una herramienta, es una forma de recuperar tu tiempo y energía mental para lo que realmente importa, tu análisis, tu creatividad y tu aporte original. Estamos juntos en este camino de optimizar nuestra vida académica y profesional. Adoptar estas herramientas es un paso adelante para toda nuestra comunidad. Recuerda, cargar, interactuar, preguntar estratégicamente, conectar ideas, generar borradores. Estos son los pasos clave para transformar tu investigación. Si este video te ha sido útil, si te ha dado esperanza y herramientas prácticas, te pido 2 cosas. Primero, dale un like a este video. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido te es más valioso. Y
segundo, suscríbete al canal si aún no eres parte de esta comunidad de crecimiento. Activa la campanita para no perderte ningún tutorial o consejo futuro. Estamos haciendo una serie de videos para utilizar la IA en nuestra investigación y escritura de la tesis, artículos científicos o proyectos de investigación en general. Y ahora te lanzo un reto. Prueba Notebook LM con Gemini 2.5. Esta semana carga de 3 a 5 documentos que necesites revisar y hazle 3 preguntas estratégicas. Vuelve a este video y cuéntame en los comentarios tu experiencia. Usa el hashtag investigaciónIA. Quiero saber qué descubriste. Para ayudarte a empezar, estoy preparando una pequeña checklist con tipos de preguntas estratégicas que puedes hacerle a la IA. Mantente atento a la pestaña de comunidad. Aquí en pantalla te dejo 2 videos más que complementan perfectamente lo que aprendiste hoy. Te recomiendo este sobre parafraseo automático con IA y este otro para realizar tu perfil de tesis o proyecto de investigación. Haz clic y sigamos optimizando tu camino. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Revisa la descripción que te dejo todos los links referenciados en este video.